Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. Santiago Sembrano, siempre es emocionante volver a decirlo. Y bueno, nada, señores y señoras, hoy vamos a hacer la reseña de La Etnia con su nuevo álbum 10. Por favor, antes de seguir, suscríbanse, denle like, prendan la campanita. Ya mismo, tío. Si no, no puedes seguir viendo este video. Síganos en todas las redes y comenten y abramos la discusión sobre este hermoso disco. Bueno, La Etnia son los papás del rap colombiano para mí, desde el 94, que sacaron El Ataque del Metano. Han tenido una carrera longeva y sostenida. Empezaron, como digo, con El Ataque del Metano y han tenido pues ya una discografía extensa con discos como Malicia Indígena, como Criminología, y el último que habían sacado antes de 10 era 527 Internacional. Era un disco con colaboraciones de artistas como Sean Price, como Cormega, como Kool G Rap, Chris Rivers, el hijo de Big Pun, puro linaje dorado de la costa este. Se han caracterizado por tener un estilo de rap muy duro, de la calle, pero en un sentido como narrativo de la calle, contando cosas, digamos, desde El Ataque del Metano. Era esa como descomposición social que había, que además llegó en un momento de violencia y asquerosidad nacional a nivel general. Y es chévere ver, ya entrando un poco más en el disco, como ese mensaje se mantiene la estructura, pero va mutando también los comentarios que van haciendo del barrio, de lo que ven, de lo que sienten. Entonces, en ese contexto de longevidad llega 10, y digo de longevidad porque desde el título están evidenciando como diciendo, bueno, es que esto no es como nuestro primer álbum, ya llevamos acá buen tiempo. Es un disco que cuenta con producciones de El Arqueólogo, En Raíces y En Mi Religión, que se notan que son de él, ya tiene como su huella dactilar sonora. Sí, total. Y también de productores internacionales como Spikila y Nelly Nell, Beats on the Hood, Fitzborn y Juliano. Creo que fue gran parte del disco hecho en Nueva York. Sí, esas son como las características técnicas. ¿Cuántas canciones son? 15 canciones, colaboraciones de Gab Gatcha y Primo Profit, de Alcolíricos, de Lake Mind, de Throughway. ¿Qué te pareció? Creo que yo, además del Ataque del Metano, que es como el disco así icónico de ellos, y no solo icónico de ellos, sino realmente como el pilar fundamental, la génesis, el mito fundacional del rap colombiano. El mito fundacional del rap colombiano. Yo nunca me había sentado a escuchar La Etnia a conciencia, digamos, y la verdad me pareció un disco chévere, o sea, me pareció un disco interesante. Si bien, pues bueno, ya al final de la reseña diré como las cosas que no me gustaron, porque pues al final del día como que el disco no logró como encajar conmigo, pero me pareció un disco bien chévere, digamos, en el sentido de que La Etnia, como decía Santi, es una de esas bandas que representa como esa parte del rap en Colombia y en el rap sobre todo en Bogotá, que habla mucho de la calle, habla mucho del barrio, drogas, de crímenes, de asesinatos, que también tienen, digamos, agrupaciones como Crack Family, incluso Almas de Barrio, pero ya con todo el bagaje que tienen, tanto artísticamente como ellos como personas, sí se siente que abordan estas temáticas como callejeras de una forma mucho más madura. No presumen, digamos, el hecho de venir de barrios marginales, no presumen del hecho de estar cerca el crimen, sino que son conscientes de eso y lo hablan con mucho respeto. El preludio es un instrumental, una introducción instrumental. Luego viene la canción Raíces, que es la primera producida por El Arqueólogo, que es un beat increíble, se nota de una como ese tumbado característico del Arqueólogo, y desde esa canción uno puede ver cómo La Etnia describe su ciudad, describe el barrio, describe, digamos, los amigos que ya no están, gente que han asesinado, familiares de pronto desaparecidos, callejones sin salida, y lo describe de una forma muy interesante que a uno le pinta, siento yo, como una imagen muy fehaciente de lo que es su vida ahí, pero sin presumirla ni sin venderle a uno como esa imagen de víctima. Yo creo que eso es el balance perfecto, porque no es ni mira qué bravo soy, ni mira lo que sufrí. Así fue, así fue como pasó. Y es perfecto también para empezar, porque es como diciendo, bueno, antes de que entres en la película, más o menos imagínate de dónde venimos. Exacto. Entonces ya es el contexto adecuado para que uno pueda seguir adentrándose en el disco. Sí, siento que la ciudad es una temática muy importante y central dentro de todo el disco y dentro de La Etnia en general. Ciudad Gótica también tiene un poco como ese carácter donde habla de esta ciudad paranoica, súper hostil, súper austera. Y de hecho es muy chistoso porque en varios momentos dicen como no, que los superhéroes y los villanos. Y de hecho el beat sí es muy como de película de acción, siento yo. Entonces sí se meten un poco como esa película, como de una ciudad un poco gris. Sueños Sepultados, que me pareció de las mejores canciones, también narra esta historia de un asesinato o de un crimen de una persona que ya no está. Y de hecho creo que el verso de Ali, que es en mi opinión de lo mejor que tiene el disco, resalta un poco
esa historia como con nombres propios. Se siente muy personal esa Se historia. siente muy personal. Pero en general, o sea, ya avanzando más como en las temáticas, siento que parte del atractivo que yo le vi a este disco es que abordan diferentes temáticas. Casi que cada canción tiene su temática distinta. La cita habla de la muerte, de cuando llega la parca. Golpe de Estado es como mucho más política, social, Sí, hablan de un Colombia. tema como de la migración del parche, como son Gap Gotcha y Primo Profit. Primo Profit, pues por ejemplo, para los que no lo conocen, vive en Boston, pero los papás son de Medellín, creo, de Antioquia. Y entonces esa vuelta como de, esto es un tratado diplomático, esto es como el nuevo Congreso, más bien la nueva embajada. Un poco también haciendo alusión a esa época, como esa discusión de la extradición, no hacen referencia explícitamente a eso, pero sí es un poco, siento yo, como lo mencionan de pasada, como mucho tiempo Colombia, Estados Unidos iba a partir de la extradición, pero tenemos mucha gente allá viviendo, pero también hoy la etnia es la cara de Colombia hacia afuera, entonces es como toda esa relación internacional que tiene la etnia. Mi religión pues es básicamente esta unión de y como dicen ellos, la vieja escuela y la nueva escuela del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, Alcohólicos y la etnia, y además hablando precisamente de lo que los une, que es como el amor al rap y como el trabajo del MC, del escritor de rap, que de pronto me pareció muy obvia la temática, como juntemos a la etnia y Alcohólicos y hablemos de rap. Me pareció un poco obvio, pero igual la canción es una chimba. Me gusta también mucho, pues digamos, industria, que habla de la industria musical, cómo ha cambiado lo que veían ellos de artistas que antes como que les movían un poco el piso y que ahora todo es como medio plástico. Coast to Coast, que tiene el beat de New York State of Mind, ¿no? Sí, luego uno full Dr. Dre. Ajá. O sea, pues no Dr. Dre como tal, sino full Dr. Dre, mostrando el balance entre ambas costas. Entre ambas costas. Y los cantantes, que es pues la vida de los cantantes. Exacto, como sí. un concierto de la etnia. Entonces sí, pues como pueden ver el disco realmente tiene mucho de donde agarrar en cuanto a temáticas. Me parece que eso también es parte de lo chévere de este disco, pues de lo que me gustó, y es que exploran diferentes ramas, no se quedan en solo una cosa. Estoy de acuerdo contigo, pero a la vez siento que sí hay una columna vertebral que, aparte de las temáticas que van variando, une a todo el disco. Y es como una discusión entre el bien y el mal, pero no como hay unos buenos y hay otros malos, sino como dice Gambetta, por ejemplo, en Mi Religión, aquí no hay buenos ni malos, solo hay dolientes, de alguna forma diciendo como estamos todos a punto de poder ser una mierda o de poder ser buenos. Y lo dicen, por ejemplo, en Ciudad Gótica, cuando dice unos dan la mano, otros dan zancadilla, unos dejan huella, otros andan en puntillas. En Despierta dicen la vida es una continua paradoja. O sea, digo, esos son ejemplos porque las canciones lo tocan mucho más. En Yin Yang, pues que ya la canción lo dice, Yin Yang, hablan de ángeles, demonios, puñal o crucifijo, cada quien en su infierno o en su paraíso. En Contrastes, pues que de nuevo es contrastes, así como Yin Yang te lo dice, el Contrastes te lo dice. Se conoce al rico, al pobre, al plebeyo y al noble. Entonces, así como tú decías de Ciudad Gótica, que se siente una vuelta súper de película de superhéroes, yo sí siento que el lenguaje que ellos utilizan y las metáforas que utilizan da a parecer una película entre superhéroes y religiosa, porque también los motivos religiosos son muchos, hablan como de la tentación, del diablo, de cómo, digamos, hay que tener cuidado por nuestras almas. Me parece curioso ese motivo que se va repitiendo. Claro. Que no es tan obvio, además. Sí, no es tan obvio. Pues yo, no es que sea mi descubrimiento máximo, pero pues lo pillé después de sentarme a escribir, como de escribir notas, no fue como escuchando el disco y ya. Eso le da una cualidad trascendente al disco. No lo escucha y no es simplemente, Bogotá es una gonorrea y hay gente que tal, sino que uno escucha como, y están esta parte peleando contra el bien y se siente súper mítico. A mí al menos me metió más en el video de escuchar el disco como si la ciudad fuera un campo de batalla entre el bien y el mal, y el rap también fuera una forma de circular ese campo de batalla, en fin. A mí como canciones me gustaron mucho, por ejemplo, canciones como Mi Religión, canciones como Los Cantantes la disfruto, Raíces la disfruto mucho también. En general siento que es un disco que muestra, digamos, la etnia también está diciendo como seguimos acá, pero también estamos haciendo cosas distintas. Intentan, pienso yo, con claridad, darle cierto dinamismo al disco. Por ejemplo, con los beats de trap que hay ahí. Me lo decía Kaiser en una entrevista que le hice. Le hicieron el disco en Nueva York y querían también sonar a lo que está sonando el rap en Estados Unidos hoy. No querían como simplemente, salimos en el 94 y vas a sonar a lo que sonaba ese momento. Entonces hubo una intención también clara como de tomar sonidos más contemporáneos. No todos los traps me gustan, pero sí entiendo que le da dinamismo al disco y no se siente como el mismo sonido. Porque como es un sonido tan oscuro y sus voces no son las más dinámicas,
Entonces el cambio en los beats e incluso cambios dentro de los beats mismos sí le dan como un ritmo más interesante. Sí, total. Me gusta de este disco que tiene mucho contenido, digamos mucha fibra. Uno si se pone a escuchar las letras te están diciendo muchas cosas. Y eso, digamos, es algo que yo aprecio. Es decir, cuando escuchas como todas las palabras que van entrando, van construyendo la narrativa bien. Hay otras canciones en general en la música que uno, hay veces que siente líneas como que no cumplen ninguna función. Siento que esos manes se esfuerzan en que todo lo que están diciendo diga algo. Tanto que ya a veces se vuelve pesado, y eso es como entrando en la parte de lo que no me gusta del disco, que es bien largo, por ejemplo, y como te están diciendo tanto en cada canción. Entonces un disco como de 15 canciones lleno de palabras y palabras y palabras, súper denso. Entonces esa densidad funciona como canción por canción, pero cuando ya son 15 canciones tan densas, sí admito que quedaba un poco agotado después de escuchar el disco. Era como, es una maratón, tío. Total. Siento que habrían podido hacer la experiencia del oyente un poco más agradable. Sí, yo siento que pues también ya entrando como en la parte digamos negativa del disco, por un lado también sentí lo mismo, y por el otro digamos ese tipo de escritura que tiene la etnia sumado a que ellos realmente no son los más, digamos, habilidosos en flow, no son los más habilidosos en interpretación. El carácter realmente de cómo rapean ellos y el carácter en general de cómo están construidas las canciones sí tiende a ser muy similar, y sí siento que, digamos, estéticamente los beats sí pueden ser un poco desordenados. De pronto no se acoplan muy bien ellos sobre los beats, a veces suena raro. Y lo que comentabas ahorita antes de empezar a grabar, su estilo de rapear es como casi en prosa. O sea, realmente esto no es un disco de punchlines, esto no es un disco de rimas así que a uno lo descuajen. Es un disco más como de escuchar lo que están diciendo, más no el cómo lo están diciendo. Sí, es un disco muy de fondo, y exacto, yo respeto eso, pero sí me hace falta un poco del cómo, de alguna forma bella de encontrar, de decir las palabras, que no le quede retumbando la frase en el oído. Digamos, me cuesta de este disco sacar unas frases que yo diga, uff, ese cuando dijo esto es muy brutal. Digamos, tendría, si me pongo a pensarla, la encuentro, pero no es como de una que te quede la frase tatuada en el puto cerebro. Es muy personal, pero para mí sí es importante cuando escucho rap. Y también es un tema muy personal, no digo que, pero la forma de rapear de ellos es una forma a la que a mí me cuesta entrarle. Es un disco que de entrada respeto mucho, como decía, celebro que la etnia saque un disco. Es un disco que está bien hecho, lleno de contenido, y si uno escucha, esos manes están tirando puro conocimiento de lo que han vivido, de lo que han visto, de lo que han sabido, y eso siempre se aprecia. También es muy chévere, por ejemplo, en los cantantes y en la industria. Estos manes han visto cambiar, casi que nacer y cambiar todo el rap colombiano, entonces también disfruto mucho esos comentarios que hacen sobre cómo ha cambiado la vuelta, porque si alguien puede hacerlo, son ellos. Entonces, sí, chévere que dentro de la canción misma hagan comentarios históricos. Esa parte la disfruté mucho. Sin embargo, es un disco que creo que no voy a retornar mucho, que para mí es definitorio en que tanto me gusta un disco o no. Por un lado, porque como digo, me parece pesado de escuchar todo, y por otro porque son más canciones particulares o momentos particulares los que disfruto, más que escuchar el disco entero, y eso de alguna forma me lleva a concluir que el disco, si bien me parece que está bien hecho y lo aprecio, tampoco me fascinó. A mí de pronto sí me pareció, pues como hablamos ahorita, un poquito más interesante que cómo te pareció a ti. Sobre todo esa reflexión sobre la ciudad me pareció muy interesante, y también admiro mucho como el trabajo que hicieron en poder tener variedad de letras y explorar diferentes temáticas alrededor del disco. Aún así, sí, digamos, estéticamente no logré conectar del todo con el disco. Entonces, como sabrán, ahora vamos a poner calificaciones a los discos. Obviamente no se queden en lo que digamos, no nos crean tanto. Esto es una invitación a hablar sobre el disco. Pero entonces, doctor Santiago. Yo le doy un 7. Sí, de hecho yo también había anotado 7 sobre 10. La etnia con 10, 7 sobre 10. Entonces sí, esto fue la reseña, señores y señoras, amigos del enemigo. Santiago Zambrano, marica, puta. Santiago Sembrano. Ayer un man me etiquetó una historia del libro. En el libro dice mi apellido y dice Zambrano. Tío, lo tienes ahí al frente. O sea, y escribiste mi nombre Sembrano para poder etiquetarme. ¿Cómo me pones Zambrano? No entiendo. Uf, pero bueno. Hermoso. @sembrano y @el enemigo col. Like, suscríbanse, comenten, compartan, prendan la campanita, etcétera, y difundan el amor.